Algo le tengo que revisar a esta computadora, algo pasó, pero bueno. Listo. Muy bien. Bueno, debido al éxito obtenido, vamos a empezar. Déjenme nada más rápidamente. Tuve que apagar y prender la computadora para ver si era algo que estaba ocurriendo aquí en la computadora. No sé qué le esté pasando. Necesito revisar la configuración, pero en eso me puedo tardar un poco más. Así es que mejor de una vez. Voy a empezar ahora sí que abrir los archivos, ¿eh? Voy. Mm, 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 voy, ya está abriendo rápido los archivos aquí. Ok, muy bien. Y de imágenes rápidamente. Ok, vamos a ver. Falta el algoritmo del Zika. Post. Falta otro algoritmo. El algoritmo de el Zika. Exactamente. Es lo mismo que eso, ¿verdad? Con los audífonos y el audio lo quita del celular. Ok, muy bien. A ver, listo. Ya tengo todo. A ver, todo preparado para... Ok. Este es el mismo, caramba. A ver, listo. Post, paro, este es. Sí, porque no Ok, muy bien, a ver. Listo. Ahora sí ya. Muy bien, ahora sí ya les voy a compartir pantalla. Mi compañera Emilia Sofía Rosales Pérez no va a poder entrar porque se le acaba de caer el internet. Dice que tiene un internet muy chafa. Muy bien. Bueno, está bien, no se preocupen. Entonces, no seas malo, me lo puedes. Emilia Sofía ya, creo que ya entró. Ahorita está entrando. ¿Ok? Le digo. Bueno. No más hace a uno preocuparse. Muy bien, no te preocupes. No, yo soy la que está súper preocupada con esto. No sé qué cosa voy a hacer al rato, la tengo que revisar. Algo pasó. Bueno, muy bien. Entonces, ok, entonces ahora sí, a compartir pantalla con ustedes. No, ya está bien, cable más, no funciona. Estamos de acuerdo. Ok, compartir pantalla. Ok, listo, muy bien. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir como hilo de media. Nos vamos a ir prácticamente, rápido. ¿Qué recuerdan de los algoritmos que vimos, de los algoritmos del manual de reanimación cardiopulmonar avanzado? Maestra, ¿Sí? disculpe, es una pregunta fuera de tema un poquito. ¿Hasta dónde dijo que iba a abarcar el examen? El examen va a abarcar prácticamente hasta lo que veamos el día de hoy. Así es que me tengo que apurar, exactamente. Ok, bueno, muy bien. Listo, muy bien, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a ir rápidamente a lo que es, a ver, vamos a ver el chat. No, ay, Melina, no des ideas. No des ideas. Bueno, ya voy a comenzar porque si no, no vamos a avanzar. Claro, exactamente. Bueno,
Su manual de reanimación cardiopulmonar avanzada precisamente habla respecto a algoritmos, ahora sí que de el abordaje en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo y pues también habla de, a ver, voy a ver qué es insistencia, a ver. Ah, yo prometí la guía, válgame Dios, ¿en serio? Está bien, ya, está bien. Sí, les voy a dar guía, ya. Listo, ya. Sí, ya. Así, así ni quien se niegue. Ay, sí, se los juro que he estado a marchas forzadas, chicos, con varias actividades y además, pues recuerden que no, pues en el hospital, cuando me toca área COVID, o sea, salgo molida. Y también cuando, también pues me toca, ya también estoy en urgencias, entonces, pues bueno, ya se imaginarán el servicio de urgencias, ¿no? Entonces es muy dinámico, a veces puede que no haya nada, pero a veces se deja venir todo y pues está medio complicadito un poquito. Entonces, muy bien, ahora sí, vamos a ver, digamos que en esencia prácticamente recordar un poquito, que ustedes ya se la saben, pero recordar un poquito la patología de lo que es infarto agudo de miocardio. Que, bueno, esencialmente se trata de ahora sí, listo. A ver, déjenme ver. Ah, no, sí está. Perfecto. Muy bien, entonces, en esencia, prácticamente el infarto agudo del miocardio nos habla de una isquemia. Ay, válgame, todo se me está cayendo el día de hoy. Perdón. Bueno, entonces, perdón. Ahora sí. El infarto agudo del miocardio trata de una entidad patológica en la cual, pues, una arteria coronaria es obstruida. Entonces, pues bueno, esta isquemia miocárdica puede ser revertida. ¿De qué depende o de qué radica? Prácticamente, en primer lugar, en que sepamos ahora sí que la sintomatología del infarto agudo del miocardio. Bueno, a ver, muy bien, entonces, bueno, aquí me voy a saltar un poquito, es una introducción prácticamente, en donde que me habla acerca de, ahora sí que, digamos que un poquito de estadística, pues bueno, generalmente la isquemia miocárdica es la segunda causa de muerte. Bueno, hasta ahorita, antes de COVID, la segunda causa de muerte en nuestro país. Y bueno, es una de las patologías más frecuentemente presentadas por nuestra población. Con todos los factores de riesgo que se tienen, es muy común que un paciente tenga una cardiopatía del tipo isquémico. Y bueno, también junto con otras, ¿no? Bueno, en sí entonces, en nuestro manual de reanimación cardiopulmonar, en la página específicamente, pues ahora sí que en la 64, un poquito antes, bueno, describe ahora sí que lo que es el manejo de lo que es el síndrome coronario agudo. Así, de hecho, es el nombre que recibe la cardiopatía isquémica, es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Vamos a ver que, pues bueno, esto es debido a una isquemia que se va ocasionando debido a una acumulación de placas de colesterol en las arterias coronarias. Y pues bueno, estas placas pueden llegar a ser muy flexibles, muy inestables y se llegan a fracturar. En cuanto se llegan a fracturar, prácticamente las plaquetas entienden que hay una fuga en un vaso sanguíneo y por lo tanto lo que hacen es formar un tapón, se agregan y forman un tapón para que no haya fuga. Ellas no saben si es colesterol o si es el vaso sanguíneo, pero prácticamente conocen, ahora sí que digamos que la ruptura de la placa de ateroma como una ruptura del vaso sanguíneo. Entonces, prácticamente pueden llegar a agregarse el tapón que pueden ocasionar, digamos, las propias placas de ateroma o las plaquetas agregadas pueden ser una oclusión parcial o una oclusión total de la luz del vaso sanguíneo.
Entonces, eso es lo que se conoce prácticamente como ahora sí que la patología de la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente alrededor de cerca de los 20 años ya comenzamos a tener ya desarrollos de placas de ateroma. Sí, los hábitos alimenticios y también los hábitos los estilos de vida, el estilo de vida que tenemos es sedentario, y pues bueno, y tenemos también además factores de riesgo no modificables, pues bueno, a edades más tempranas se pueden ya presentar las placas de ateroma ya en las arterias coronarias. Hemos detectado pacientes hasta de 3 años que ya tienen placas de ateroma en las arterias, entonces pues es una edad muy corta, ¿no? Relativamente no deberían de tener esas placas de ateroma a esa edad los pacientes. Muy bien. Ahora, vemos que tenemos también diferentes factores de riesgo en nuestra población, pues cuáles son estos: la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, diabetes, el sedentarismo, la obesidad, los antecedentes de algún familiar que tenga alguna cardiopatía, pues bueno, esto nos predispone todavía más. Sabemos que también hay causas no propias ahora sí que deriven de una placa de ateroma, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente tenemos ahora sí que dentro de esas patologías a la arteritis de Takayasu o la de Kawasaki, el vasoespasmo coronario, la disección aórtica, la endocarditis, el mixoma. Mixomas son tumores cardíacos, la estenosis aórtica y el traumatismo cardíaco. Ahora, ¿qué cuadro clínico presenta un paciente que tiene un síndrome coronario agudo? Prácticamente, pues bueno, el paciente que tiene esta sintomatología, a ver, voy para allá. ¿Quién? Yo pensé que era otra cosa. Bueno, entonces, el paciente que tiene esta sintomatología prácticamente va a empezar con, ahora sí que la clásica sintomatología que, pues bueno, el paciente va a tener puede tener falta de aire, va a tener dolor precordial de tipo opresivo. Podemos encontrar al paciente prácticamente con ese dolor que va a irradiar hacia lo que es el hombro izquierdo, también al maxilar inferior izquierdo. Además, pues bueno, aparte de esta irradiación de dolor, o también lo puede presentar en el epigastrio. Ahora, digamos que esta sintomatología también puede ir acompañada de, digamos que, una estimulación nerviosa en la cual, pues bueno, el paciente lo que nos va a llegar a presentar prácticamente, ahora sí que puede sentir náusea, puede tener vómito, también se puede sentir mareado. Además, pues, el paciente lo vamos a encontrar diaforético. La presión arterial puede estar comportándose de una forma dinámica, no necesariamente se va a comportar, digamos que estática. Es Kawasaki. Ángel, es Kawasaki. Y todavía hay otro síndrome que es el Takotsubo. También lo hay. Bueno, en estos momentos... así que eso es material para otra clase. Muy bien, entonces, ¿qué más puede sentir el paciente? El paciente puede sentir ganas de defecar, también puede sentir esa sensación el paciente, y pues bueno, en el paciente, ¿qué es importante, bueno, identificar? La sintomatología puede estar muy, digamos que parecida a lo que es una indigestión. Médicos que no saben, generales que no están familiarizados con la sintomatología, que, bueno, malinterpretan esta sintomatología, o que incluso los propios pacientes, cuando empiezan a sentirse mal, pueden tomar a lo mejor algún analgésico, algún medicamento, pero este cuadro es muy característico, este cuadro clínico. Entonces, por lo tanto, prácticamente, pues bueno, un diagnóstico, un síndrome coronario mal diagnosticado, pues bueno, me puede llevar a un incremento en la mortalidad del paciente. Esos pacientes, entre más temprano sean atendidos, es mucho mejor la sobrevida, pues bueno, digamos que tiene un elevado porcentaje, pero si retrasamos la atención del paciente, no todos pueden tolerarme prácticamente no todos pueden tolerarme un infarto, ¿no? Hay pacientes que pueden sobrevivir al infarto y llegan ya posteriormente a los servicios de urgencia o ya a consulta y apenas se dan cuenta que tuvieron un infarto. Bueno, muy bien. Entonces,
Lo principal es identificar qué es lo que tiene el paciente. Nosotros si vamos a realizar una valoración un poquito ya más detenida con nuestro paciente isquémico, pues bueno, prácticamente pues podemos encontrar ahora sí que si lo auscultamos, podemos encontrar ahora sí que estertores a nivel de campos pulmonares. También, bueno, en dado caso que el infarto me condicione o me complique más la función cardiovascular, puedo encontrar sibilancias y pues, están muy relacionadas con el edema agudo pulmonar. Eso significa EAP, la abreviatura que tengo aquí en la presentación. Y por lo tanto, pues bueno, perdón. Recordemos que la isquemia también me condiciona a que el trabajo cumpla tal cual su función de bomba. Entonces, también, bueno, si monitorizamos a un paciente, pues bueno, el paciente nos podemos dar cuenta que el corazón puede llegar a presentar arritmias. Recuerden que si algo es muy sensible el corazón, esa falta de oxígeno y alteración de los electrolitos. Entonces, cuando los electrolitos se alteran, principalmente potasio, pues bueno, el corazón les va a dar lata y les puede hacer arritmias en cualquier momento y arritmias de las feas, es decir, de las ventriculares que comprometen la vida del paciente. Entonces, vean cómo, pues bueno, 25% de los pacientes mueren antes de llegar al hospital. ¿Por qué? Porque a veces empiezan con las molestias, empiezan con la sintomatología y no avisan, se aguantan o son mal, aunque vayan a servicio médico, a lo mejor no ocurren prontamente, o si lo hacen de manera pronta, pues bueno, son mal diagnosticados, son mal tratados, es decir, les dan un tratamiento adecuado y por lo tanto, pues bueno, las complicaciones pueden venir después y seriamente. Ahora, el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, no hay vuelta de hoja, es la sintomatología y con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es decir, el electrocardiograma estándar que se le realiza al paciente. Se pueden hacer otro tipo de estudios, otro tipo de analítica para los pacientes, pero esencialmente la sintomatología y el electro son de cajón para estos pacientes. Con eso prácticamente podríamos tener el diagnóstico del paciente. Ahora, bueno, en este cuadrito, a mí me gustan mucho esos cuadros porque les da la idea prácticamente, ¿no? Cuando nosotros vemos en los reportes clínicos de los pacientes, generalmente van a encontrar los diagnósticos como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Eso quiere decir que el paciente tiene un infarto en evolución. Cuando un paciente tiene digamos que las modificaciones en el segmento ST del electrocardiograma, ahorita vamos a ver unas imágenes, a ver, déjenme ver, ya avanzo un poquitín. Aquí están. Bueno, el segmento ST es este. Entonces, aquí tenemos un infradesnivel del ST, aquí ya hay un supradesnivel del segmento ST, y esto nos habla, las alteraciones en el segmento ST me hablan precisamente de eventos isquémicos en el corazón. Pues vean cómo depende desde la derivación donde yo lo vea, pues bueno, se va a ver diferente la modificación del segmento ST, porque yo estoy viendo desde diferente ángulo el corazón, pero vean cómo se ve un electrocardiograma de un paciente que tiene elevación del segmento ST. En uno se ve más, en otro se ve menos, pero vean cómo esta onda debería prácticamente de regresar a su línea basal, que es esta, y no, está arriba. Bueno, me regreso un poquito. Entonces, generalmente vamos a encontrar los infartos diagnosticados como infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Pues anteroseptal va a tener las alteraciones en estas derivaciones y también, por lo tanto, pues bueno, ¿qué arteria coronaria está comprometida? Entonces, si a veces se nos dificulta un poquito a lo mejor la anatomía del corazón, pues a lo mejor la ubican más fácilmente, pues bueno, asociando prácticamente, ahora sí que como le pongan al niño, el nombre al niño, pues también tiene que llevar un apellido, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahora sí que esto nos permite asociar, dependiendo de la cara en donde sea, la parte más bien del corazón en la que esté sufriendo de oxígeno, pues bueno, se va a ver reflejado en las diferentes derivaciones. Ahora, bueno, esta también da una idea ya más esquemática, ya más
así que representativa, ¿no? De prácticamente las diferentes modalidades de infarto que se pueden tener en los pacientes. Bueno. Y bueno, ahora sí que esta es un poco alusiva a lo que les estaba comentando, ¿no? Que desde el ángulo donde yo vea el corazón, prácticamente van a ser la morfología de las ondas que yo voy a obtener de ese tejido miocárdico. Muy bien, ¿qué otros laboratorios se le pueden realizar a los pacientes? Dentro de la analítica, pues bueno, de hecho, a estos pacientes cuando llegan en fase aguda, lo que se recomienda es ahora sí que instalarles un acceso venoso. Al mismo momento que instalan un acceso venoso, prácticamente ustedes tienen que estar tomando los laboratorios generales, es decir, biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, son los de cajón, porque este paciente vamos a, así que tenemos alternativas de tratamiento para él y de acuerdo a, ahora sí que al tiempo en el cual él llegue, desde que inician los síntomas, va a ser la terapéutica que se va a tener con el paciente y también a qué tipo de centro hospitalario se ha llevado. Bueno, entonces, estábamos hablando de los laboratorios, me regreso a esa parte. Ahora sí que, además de, bueno, dentro de la química sanguínea se le pueden realizar ahora sí que pruebas de enzimas cardíacas. Cuando el corazón sufre de isquemia, cuando el corazón sufre lesión, prácticamente ahora sí que se liberan estas sustancias químicas que nosotros las podemos detectar, que son las enzimas, y por lo tanto, pues bueno, vamos a ver modificaciones en los niveles de enzimas. ¿Cuál es la más representativa del daño miocárdico? Así que tenemos la creatinfosfoquinasa, pero la más representativa es la troponina en su fracción T. Porque prácticamente, pues bueno, hay hasta incluso pruebas como test, como si fueran las pruebas de embarazo, prácticamente detectan la troponina elevada. Entonces, son pruebas rápidas. No las hay ya comúnmente por el costo que representan estas pruebas, pero, pues bueno, esencialmente se pueden tener también la mioglobina. La proteína C reactiva no tanto, chicos. Esta principalmente predomina cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, ya enfocado en determinada zona u órgano o a nivel sistémico. Por eso a veces, incluso en los procesos infecciosos como sepsis, como neumonía, hay infectólogos o médicos que toman medición de proteína C reactiva a los pacientes, precisamente por esta situación. Bueno, muy bien. Bueno, aquí una placa de rayos X, sí se puede ver, pues bueno, la placa de rayos X no es como que de cajón que se le tenga que realizar al paciente infartado. La urgencia con ellos es abrir la arteria que esté ocluida. Entonces, por lo tanto, ahora sí que va a predominar que nosotros tenemos que, ahora sí que no podemos demorar tanto que el paciente, una de dos, llegue a la sala de hemodinámica o la otra opción sea que se le administre la terapia trombolítica. Entonces, cuando nosotros visualizamos la placa de rayos X, prácticamente, pues bueno, llegamos a visualizar silueta cardíaca, también, pues bueno, cómo se encuentran los pulmones, digamos que de forma general, pero nada más. No nos da otro, digamos que otro panorama importante de relevancia, a menos de que sospecháramos de otro tipo de diagnóstico. Si sospecháramos o si el paciente tuviera un edema agudo pulmonar, incluso hasta cuando tienen esta complicación, que puede ser derivada incluso de la cardiopatía isquémica, la urgencia es, digamos que sacar líquido del paciente, de los pulmones del paciente. ¿Me puedes pasar mi cable, por favor? O sea, es sacar el líquido que tienen los pulmones, los pacientes, para que puedan respirar. Muy bien. ¿Qué otro tipo de estudios se le puede hacer a estos pacientes? Bueno, se les puede hacer también lo que se llama ecocardiograma, pero el ecocardiograma, ahora sí que, bueno, ese ya se realiza de preferencia, pues se puede llevar entre 10 y 15 minutos realizar un ecocardiograma, pero pues no, así que no es de primera elección también realizar ese tipo de estudio. El paciente va a estar en una fase aguda de isquemia, y yo dudo que el paciente les aguante la posición en la que colocan al paciente para realizarle un ecocardiograma que prácticamente estaría el paciente en decúbito y lateralizado. Entonces, digamos, esas ya se puede dejar prácticamente como para digamos que un estudio posterior a que el paciente haya sido prácticamente tratado, ya sea farmacológicamente o mecánicamente para desobstruir la arteria coronaria. Ahora,
El tratamiento de la cardiopatía isquémica va enfocado principalmente a reducir la demanda que el propio corazón consume de oxígeno. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ahora sí que las medidas esenciales y las medidas básicas, que incluso las menciona su manual de reanimación cardiovascular avanzada, es ahora sí que la mnemotecnia MONA. Y aquí, bueno, la menciona prácticamente. Y esta mnemotecnia prácticamente está basada en, ahora sí que, administrar oxígeno al paciente, porque, pues bueno, si está teniendo un problema de isquemia, pues bueno, tenemos que apoyar un poco al paciente con oxígeno suplementario. Lo podemos hacer a través de cualquier dispositivo. Si tenemos catéter nasal, podemos ocupar un catéter nasal, una mascarilla reservorio. Aquí va a depender cómo responde el paciente prácticamente a, digamos que al apoyo del oxígeno. Aunque esto no le va a quitar el problema de raíz, nada más lo estamos apoyando. La ventilación mecánica no invasiva a veces no es la mejor opción para estos pacientes. Estos pacientes cuando se tienden a complicar, la complicación es, ahora sí que es súbita, es muy rápida y por lo tanto suelen requerir de apoyo ventilatorio mecánico invasivo, es decir, se tienden a intubar los pacientes cuando pierden el estado de conciencia, cuando caen en paro cardíaco, cuando hacen arritmias ventriculares letales, que hay que mantener un manejo de vía aérea avanzado. Entonces, es cuando se manejan así este tipo de pacientes. Ahora, morfina. Si vamos con morfina, ¿no? Bueno, además, perdón, aquí me salté a otro aspecto importante. Bueno, también darle la posición al paciente. No lo voy a tener en decúbito dorsal al paciente. Entonces, generalmente esos pacientes tienen que tenerse en Fowler elevado prácticamente, porque ellos sienten la falta de oxígeno, la disnea, puede ser importante para ellos. Y generalmente estos dolores, este dolor precordial es muy intenso. Entonces, por lo tanto, se les tiene que administrar un fármaco para calmar ese dolor tan intenso que tienen los pacientes. Generalmente los de los fármacos que disponemos comúnmente para ellos es la meperidina. Es muy raro, yo no la he visto, no la conozco, yo conozco la morfina físicamente, pero meperidina, me parece que el ISSSTE o el IMSS a veces tienden a utilizar meperidina. Y si no, se utiliza morfina. La morfina va a tener dos funciones principales en este tipo de pacientes. Primero que nada, pues bueno, la morfina le va a quitar la ansiedad al paciente y el dolor que tiene. Entonces, me lo va a tranquilizar un poco. Ojo, porque recuerden que morfina me deprime el sistema nervioso central y por lo tanto podemos ahora sí que ocasionar que el paciente tenga una depresión respiratoria importante. Entonces, ojo con la dosificación de morfina. Bueno, pero morfina, acuérdense que la administramos vía intravenosa. ¿Qué pasa a nivel extrahospitalario? Si a nivel extrahospitalario se detecta un síndrome coronario agudo, pues bueno, tenemos la sospecha, todavía no lo tendríamos confirmado hasta que le hagan el electro al paciente, pues bueno, se puede apoyar al paciente con la administración de ácido acetilsalicílico. La dosis es de 325 miligramos de presentación masticable. ¿Por qué? Porque la función principal que vamos a tener con ácido acetilsalicílico va a ser inhibir la agregación plaquetaria. Es decir, ya tengo ahí agregado, ya tengo ahí un tapón de plaquetas en la arteria coronaria, pues bueno, al menos voy a evitar que se me sigan agregando más plaquetas. Entonces, esta es la principal función del ácido acetilsalicílico. El manual recomienda prácticamente una dosis de 160 a 325 miligramos, ¿no? Y que sea aspirina que, pues bueno, no tenga recubrimiento entérico para que prácticamente la absorción sea más rápida de este fármaco. Además, pues bueno, también se le puede apoyar. Bueno, extrahospitalariamente no tenemos bueno, si disponemos de algún analgésico, pero créanme que tenemos que disponer de fármacos que tengan, ahora sí que sean lo suficientemente potentes como para, ahora sí que calmar el dolor del paciente. Un paracetamol no le va a hacer nada, un clorhidrato de tramadol tampoco le va a hacer nada al paciente. Generalmente tienen que ser medicamentos fuertes. Si tienen albufina, pues aprovechen albufina, a lo mejor le hace algo, le quita muy ligeramente la molestia, pero sí necesitamos fármacos dentro de los considerados como derivados del opio, dentro de los mayores. Prácticamente necesitamos de ese tipo de fármacos para calmar esa molestia que llegan a tener los pacientes.
Ahora también vamos a necesitar nitratos. Ahora sí que, ¿por qué se administramos los nitratos? Bueno, los nitratos pueden administrarse a nivel extrahospitalario. Bueno, pueden tener tabletas de isosorbit sublingual o isosorbit, dinitrato de isosorbit, de 5 miligramos sublingual. Así viene en la presentación. Y pues bueno, son pastillitas muy, muy chiquititas que se colocan debajo de la lengua y prácticamente el paciente en 5 minutos o un poquito menos ya tiene efecto del medicamento. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, este medicamento vasodilata los vasos sanguíneos y por lo tanto me disminuye también la precarga que recibe el corazón y me disminuye por lo tanto el trabajo miocárdico. Y además, pues bueno, así me va a ayudar a que este corazón trabaje un poquito menos y también sus arterias coronarias que tenga disponibles, que no tenga ocluidas, pues se vasodilaten y les llegue un poquito más de flujo de oxígeno. Entonces, a lo mejor esa zona isquémica pues puede llegar a ser irrigada con circulación colateral de otras arterias. Bueno, la nitroglicerina, si a nivel extrahospitalario, si no la tenemos intravenosa y hay parches, pues bueno, hay que apoyarlo con el parche al paciente, que no tiene la misma disponibilidad y la concentración del fármaco que sería intravenoso, no es igual, pero bueno, si no tenemos otra opción, la podemos utilizar. Pero a nivel, bueno, si disponemos de ella intravenoso, pues se utiliza la nitroglicerina intravenosa para vasodilatar al paciente y disminuir la precarga. Pero ojo, nitroglicerina, como me vasodilata. ¿Qué hay de los comprimidos? Porque en el manual que usted nos dejó para estudiantes, incluso le hice la pregunta a la licenciada, pero me respondió que no, que el manual que ocupan los de la AJA no necesita llevar glicerina, pero en el manual indica que se debe de dar un comprimido de glicerina en una angina de pecho y que si a los 5 minutos de haberle dado el comprimido no cesan los signos y síntomas, ya pues se prosigue a darle, bueno, a llamar a emergencia, ¿no? Ya todo eso, porque es indicio de un infarto. ¿Por qué dice eso y por qué al final nos comentó la licenciada que ya no se ocupan? O sea, ¿sí lo podemos ocupar o ya no? Tengo esa duda. Lo que pasa es que aquí depende, bueno, el manual hace las recomendaciones, recuerden que también pues son recomendaciones norteamericanas y desafortunadamente a veces nuestra disponibilidad de fármacos a nivel nacional sí puede diferir. Entonces, nosotros no contamos con presentación de nitroglicerina, nitroglicerina tal cual, oral o no masticable, no la hay. Lo que tenemos sí es un vasodilatador, que de hecho por eso lo puse aquí en primera opción dentro de los nitratos. Bueno, lo hay, pero solamente sublingual y lo conocemos como dinitrato de isosorbit. Lo hay vía oral y lo hay sublingual. ¿Qué puedo hacer a nivel extrahospitalario? Bueno, no tengo la tableta de nitroglicerina tal cual el fármaco, digamos que el agente o la sustancia activa, no la tengo en presentación bioral, pero tengo este vasodilatador que perfectamente también me hace la misma función que nitroglicerina, pero la absorción es vía sublingual. Entonces, se puede ocupar este fármaco para, así que, vasodilatar al paciente y al menos, pues, ver, bueno, la posibilidad, bueno, al causarme vasodilatación y disminuirme la precarga, puede disminuir el dolor en el paciente. Pero eso no quiere decir también, hay algo muy importante, que ya le di la pastilla, ya se le quitó el dolor, bueno, ya que se quede ahí en su casa, ya que después vaya al doctor. No, esencialmente con esos pacientes por algo tuvieron el dolor y bueno, nada más el fármaco fue el que le ayudó a calmar el dolor. Es necesario que vaya a consulta a ser valorado para que ahora sí que con el electro, pues bueno, ya prácticamente se confirme, se descarte que realmente sea un infarto en evolución en este paciente. Pero principalmente predomina en eso, en que a veces los manuales a veces pues nos hacen recomendaciones que no contamos con eso. Por ejemplo, los parches de morfina en Estados Unidos los encuentras súper fácil, pero aquí no son tan fáciles de conseguir. Porque pues bueno, los producen, pues nos encontramos en prácticamente en algunos países europeos, en Estados Unidos también los tiene, pero pues bueno, los podemos encontrar más fácilmente en los estados que están o colindan con la frontera norte.
pero aquí depende prácticamente de, pues ahora sí que la disponibilidad. Y además también, pues bueno, de hecho, pues si tenemos, de hecho, así dicen, ¿no? Y así lo manejan. Si tenemos ya un fármaco que puede cumplir esa función que cumple nitroglicerina vía oral, o pues bueno, prácticamente, pues si ya tengo uno, ¿para qué me preocupo por conseguir este fármaco en otra presentación? Ahora sí, también el nitrato de isosorbit es, pues la verdad es muy, sobre todo cuando tienen el evento agudo y al menos se trata de vasodilatar al paciente, pues bueno, siempre también va a ser un riesgo porque si yo utilizo fármacos vasodilatadores, le voy a disminuir el trabajo cardíaco al corazón, pero también, ojo, cuando el paciente está hipotenso, porque lo puedo hipotensar más. Entonces, prácticamente ahí ya entra que tengo que manejar aminas vasoactivas para, ahora sí que mantener ahora sí que digamos una adecuada presión arterial, un adecuado bombeo cardíaco así que en el cuerpo, ¿no? ¿Resolví tu duda o te la hice más grande? No, está muy bien, maestra. Gracias. ¿Sí? Sí, pero mira, eso es que luego a veces nos recomiendan medicamentos que dices tú, bueno, ok, perfecto, sí, pero cuando te das cuenta, la presentación no existe en nuestro país. O existe a lo mejor otro como muy semejante o parecido que lo podemos utilizar. Y en este caso, pues bueno, el dinitrato de isosorbit funciona perfectamente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, lo idóneo es iniciar un vasodilatador, ahora sí que a través de intravenoso. Pero lo único que nos puede detener a vasodilatar al paciente es que tengamos un paciente con hipotensión. Pues porque la nitroglicerina, al iniciarla, bueno, como vasodilata, me va a hipotensar al paciente. Entonces, imagínense, un paciente hipotenso y ustedes ahí van con la nitroglicerina, pues lo van a hipotensar más. Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente se les puede añadir un fármaco como norepinefrina o como vasopresina para poder, ahora sí que incrementar la presión arterial, pero también tener prácticamente el beneficio de nitroglicerina. Aquí sí depende de la condición del paciente. A veces podemos iniciar otro tipo de fármacos inotrópicos para, digamos que ayudar un poquito a la función cardiovascular. Ahora, pero depende de cada paciente, ¿no? Ahora, que también, bueno, aquí está, por ejemplo, aquí viene la dosis de morfina de 2 a 4 miligramos. Ahora, ojo, cuidado con morfina. Acuérdense, no debemos de exceder dosis de morfina. Generalmente se le pueden administrar 1 o 2 dosis de morfina para el evento agudo y posteriormente, pues bueno, ya la vamos espaciando un poquito más o prácticamente ese paciente ya tendría que estar con la terapia fibrinolítica o con la terapia de angioplastía percutánea. Ahora sí que bueno, este tipo de medicamentos, los beta bloqueadores, se utilizan con los pacientes, pero ya cuando pasa la fase aguda. Es decir, cuando ya abrieron la arteria coronaria, pues bueno, estos fármacos pueden ser utilizados. La ventaja de estos fármacos es que me reducen el consumo de oxígeno del corazón y hacen que el corazón lata más lento. Me bajan la frecuencia cardíaca. En un corazón que late despacito, me consume menos oxígeno y por lo tanto trabaja menos. Entonces, de hecho, así quiero que esté el paciente isquémico con frecuencias cardíacas bajitas, consumiendo poco oxígeno para que no sufra o no tenga otro evento. Muy bien, también se puede utilizar la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Aquí esta medicación prácticamente se utiliza, bueno, dependiendo de la carga de trombo que se le pueda visualizar al paciente en la propia angiografía coronaria. Pero, pues bueno, esto ya se administra posterior a la fase aguda. Si se utiliza la heparina no fraccionada, generalmente para iniciar y tener buen efecto de la heparina, se inicia ahora sí que un bolo en heparina. Este bolo es sin diluir, se toma directamente en el frasquito y así como ustedes lo toman, lo pueden administrar en bolo directamente y posteriormente, ahora sí, iniciar la infusión de heparina.
Lo malo es que en las infusiones de heparinas no fraccionadas, ustedes tienen que estar valorando tiempos de coagulación y tienen que verificar que esté ajustado los tiempos a las 4 horas que ustedes inician la anticoagulación del paciente. A diferencia que cuando se utiliza heparina de bajo peso molecular, prácticamente, pues bueno, esta se ajusta de acuerdo a los kilogramos del paciente, ya vienen las dosis precargadas en las jeringas, se administran cada 12 a 24 horas y no es necesario que estén ajustando los tiempos de coagulación como con la heparina no fraccionada. Ahora, bueno, ahora sí, vamos a así que atacar el problema clave. Es decir, bueno, pues bueno, si tiene un tapón ahí, un coágulo el paciente, un trombo que me está ocluyendo la arteria coronaria, pues ahora sí que prácticamente tenemos alternativas de tratamiento. La primera, la idónea y la mejor es la angioplastía transluminal percutánea, es decir, que se ingrese a una sala de hemodinámica, me voy a avanzar un poquito, que se ingrese a una sala de hemodinámica en la cual prácticamente van a ingresar a través de un catéter. Es una punción, no es una cirugía. Es una punción directa la que realizan a través de la arteria femoral o la arteria radial, ingresan prácticamente al vaso sanguíneo, tratan de perforar, de traspasar, digamos que la oclusión que haya, y pues bueno, una vez que lograron ingresar, lo que utilizan, aquí está, perdón que haya pasado tan rápido la imagen, pero me interesa que la vean. Cuando logran traspasar esa placa, esa obstrucción, prácticamente lo que hacen es insuflar un balón, que es este azul que se ve, insuflan el balón para dilatar la arteria. Pero además, pues bueno, tienen la facultad, bueno, si también el vaso sanguíneo lo permite, pues bueno, en que se puedan instalar prótesis endovasculares. Estas prótesis se llaman stent, así como está aquí el nombre. Estas prótesis las abren prácticamente también junto con el balón, así como si fuera un globo, lo inflan y se quedan ya prácticamente abiertos. Ahora, estas prótesis, bueno, la ventaja es que, pues bueno, me generan que permanezca la arteria abierta y que haya un flujo de sangre que, pues bueno, me hace que se restablezca la circulación a la zona de isquemia miocárdica. Por lo tanto, pues ya quedarían así, ¿no? Bueno, aunque el paciente también tiene que recibir medicación para que las plaquetas no se me agreguen aquí. Por eso a los pacientes también, ahí digamos que el fundamento de por qué le damos aspirina al paciente, perdón, ácido acetilsalicílico, y también por qué a estos pacientes es necesario a veces darles una carga de otro agregante plaquetario, digamos que más, un poquito más específico. En dado caso, el clopidogrel. Generalmente también a la par que damos ácido acetilsalicílico en cuanto el paciente ingresa, se le da una carga de clopidogrel si el paciente va a ir a angioplastía transluminal percutánea. Y pues bueno, ahora sí que clopidogrel también inhibe la agregación plaquetaria y por lo tanto pues ya voy a tener efecto de 2 fármacos para que no se me sigan agregando en las prótesis. Posteriormente, pues bueno, el paciente ya cuando egresa o cuando ya después de la colocación de prótesis, se queda con el tratamiento de aspirina de 100 miligramos cada 24 horas y también con clopidogrel 75 miligramos cada 24 horas. Entonces, bueno, esencialmente es para proteger estas prótesis de que no se vuelvan a estenosar, que no se vuelvan a cerrar. Estas prótesis son caras, no son subsidiadas si van a hospitales privados, hospitales que les cobren alguna proporción, de acuerdo a un estudio socioeconómico, no son subsidiadas, son caras, alrededor, en un stent sencillo anda en 15,000 pesos cada uno, y a veces los pacientes pueden requerir de 2 o 3 stent prácticamente para abrir la arteria coronaria. Vean, bueno, así se ven digamos que las imágenes angiográficas. Aquí vemos prácticamente cómo está la arteria, así que prácticamente casi cerrada, ¿no? Aquí está más dibujadito con color amarillito, se ve más específicamente. Ahí es precisamente donde ellos ingresan, dilatan esta lesión, dilatan este cierre de la arteria y colocan la prótesis para que se vuelva a ver, se vuelva a visualizar nuevamente el flujo de una forma, pues bueno, ya pues adecuada, ¿no? O mucho mejor que la que tenía el paciente previo. Pero bueno, ese es el tratamiento idóneo. Maestra, ¿Por qué? Porque es menos invasivo. Sí, te escucho. una pregunta. ¿Los stent ya se dejan de por vida o se llegan a cambiar en algún momento? Sí, claro. No,
no, se dejan de por vida. Prácticamente son unas mallitas. Déjale avanzo. Ah, perdón, me estoy regresando. Son estas mallitas que prácticamente se quedan, ya son prótesis que se quedan adentro de la arteria coronaria, ya no se quitan. Por eso hay que cuidarlos mucho. Un paciente que ya le colocaron una endoprótesis de ese tipo debe de cuidarse porque también estas prótesis también se pueden restenosar, se pueden cerrar. Entonces, bueno, digamos que es lo más idóneo para reperfundir al corazón, pero pues bueno, también implica que el paciente debe tener sus cuidados, que debe modificar hábitos, pues ahora sí que los modificables, que los modifique y que pues realmente siga su tratamiento farmacológico para evitar la agregación plaquetaria en estas prótesis. Estas prótesis incluso hay unos que les llaman stent desnudos. Los stent desnudos prácticamente son nada más únicamente el metal, ¿sí? Pero también hay stents que están recubiertos de fármacos y que liberan ese fármaco, ahora sí que liberan antiagregante plaquetario. Entonces, ¿para qué? Para que las plaquetas no los identifiquen como algo extraño al endotelio vascular y se agreguen y formen un tapón ahí. Y nuevamente ya tenemos otra oclusión arterial. Sí, pero no se quitan, ¿eh? No se quitan. Ya prácticamente stent que se coloca, ya es stent que prácticamente se queda ahí, porque prácticamente como que, no encuentro el término, pero te lo voy a decir en el lenguaje coloquial. Prácticamente es como si decir, como la prótesis, como si se encarnara casi en el vaso, en el endotelio vascular. Entonces, por lo tanto, no son retirables estos. Entonces, una vez, si un paciente que le llegan a colocar varios stent, o no, bueno, lo idóneo es que si se van a colocar, hay pacientes que incluso se han llevado hasta, una vez vi un caso de 8 stent. Entonces, la verdad, los cirujanos y los médicos cardiólogos dijeron, pues mejor lo hubiéramos llevado a una cirugía de bypass coronario, a que le sale más barata que a que pague los 8 stents que tenía que le colocaron al paciente y con el alto riesgo de que también se le puedan restenosar estos stents. Entonces, también hay que ver el factor, cómo se encuentra ese vaso sanguíneo. Si nada más es una oclusión sencilla, pues a lo mejor pues con un stent queda, pero hay vasos que ya están muy dañados, sobre todo paciente diabético, el paciente que ya tiene también, pues bueno, ya muchos años a lo mejor con una, pues con deterioro prácticamente de los vasos sanguíneos, y pues estos pacientes pues a veces no son los mejores candidatos al tratamiento angiográfico. A veces tratan de entrar los intervencionistas a atravesar la lesión y no lo logran. Entonces, el hecho de que estén también intentando puede también perforar la propia arteria coronaria. ¿Para qué te cuento? Y es otra complicación en el paciente, por lo tanto, si no intentan atravesar esa lesión, prácticamente lo intentan, pero si no lo logran, ahora sí que prácticamente el paciente no se le hace el procedimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el vaso sanguíneo era muy delgadito, la oclusión era así que en un tramo a lo mejor muy prolongado y pues las posibilidades de sobrepasar esa luz del vaso para poder ahora sí que perforar y colocarle la prótesis pues era muy amplio. Entonces, a lo mejor son pacientes que no requieren este tipo de tratamiento y se pueden ir una de dos, al tratamiento de cirugía cardíaca, de bypass coronario, y también únicamente tratamiento médico. Es decir, se va a su casa con la medicación de un paciente isquémico, pero pues bueno, ya no es susceptible de este tratamiento, e incluso los cirujanos cardiólogos, los cirujanos cardiovasculares, también para poder colocar los implantes de bypass coronario, es decir, lo que va, digamos que en este caso lo que hacen es colocar un puentecito, es decir, te quitan un vasito sanguíneo de tu brazo o de tu pierna a la altura de, pues bueno, de arteria radial, femoral, pues bueno, quitan una sección de un vaso sanguíneo y lo que hacen es colocarle un puenteo. Es decir, de donde empieza la isquemia hasta donde termina, le colocan un puentecito para, digamos que saltar esa zona que esté ocluida porque ya no se pudo abrir, y eso se le llama el bypass coronario. Pero no todos los pacientes también son susceptibles a esta cirugía. También pueden tener los vasos sanguíneos muy dañados, muy delgados, y también
se requiere que el vaso sanguíneo tenga ciertas características físicas para poder realizarle esta cirugía. También no cualquier paciente entra a una cirugía de bypass coronario. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Bueno, no, no, por nada. Creo que hasta me seguí de más, ¿verdad? Bueno, entonces te decía, este es el tratamiento, digamos, o la mejor opción para los pacientes. Por eso, de hecho, en su manual nos menciona la cadena de supervivencia para el síndrome coronario agudo, ¿no? Los pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, de hecho, en el último eslabón nos menciona, está ahí aparece una jeringuita y un globito. Entonces, el globo hace alusión a este procedimiento intervencionista que se le realiza al paciente. Y la jeringa, ahora sí que me voy a regresar, pues prácticamente a lo que ustedes ya vieron en farmacología, que es la terapia trombolítica de la cardiopatía isquémica. Y en este caso, pues bueno, podemos utilizar diferentes tipos de trombolíticos que tenemos de varias generaciones, pero pues bueno, esencialmente, pues podemos usar prácticamente el que, pues bueno, el que tengamos. Ahora sí que no nos vamos a poner chocantes, pero pues sí el que tengamos, ¿no? Sabemos que estreptoquinasa con todas sus adversidades de, ahora sí que de que podemos desencadenar una reacción anafiláctica en el paciente, que tenemos mayor probabilidad de sangrado en el paciente, pues bueno, se tiende a ocupar ya fármacos como alteplasa o tenecteplasa, que son ya más fibrinoespecíficos. Es decir, van a ir a disolverme el trombo que se encuentra específicamente o causándome la oclusión arterial. No van a actuar a nivel del fibrinógeno que el paciente, digamos, es sistémico, ¿no? Sino únicamente esa área donde tengo la oclusión del vaso sanguíneo. Entonces, por lo tanto, siempre debemos ahora sí que considerar también qué tiempo tengo para trasladar el paciente a una sala de hemodinámica. Si se disponen más de 120 minutos en trasladar al paciente a un hospital de alta especialidad o a un hospital que tenga salas de hemodinámica, pues bueno, si dispongo menos de 120, perdón, si el tiempo en el cual lo voy a trasladar abarca menos de 120 minutos, ok, lo llevamos allá. Lo idóneo es que también a los pacientes los lleven en los lugares donde idóneamente tengan los recursos para tratarlos. Si no hay sala de hemodinámica, pues bueno, tenemos la otra opción, que es la farmacoterapia, ¿no? Con los trombolíticos. En este caso, pues bueno, ya no me voy a poner mis moños, el trombolítico que haya. Sabemos que puede haber también ciertas repercusiones que también hay que valorar al paciente para ver si es candidato o no, si hay contraindicaciones para la terapia trombolítica en el paciente, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. En este caso, siempre a los pacientes que se les administra la terapia fibrinolítica, recordemos que el paciente tiene que tener al menos, pues bueno, prácticamente ahora sí que, pues bueno, las condiciones para que no ocasionemos un sangrado, prácticamente un sangrado que incluso no podamos detener, ¿no? Como por ejemplo el sangrado gástrico o que haya tenido el paciente una cirugía mayor reciente y por lo tanto, pues lo más probable es que el paciente sangre. Cuando se les administran trombolíticos a los pacientes, hay que vigilar también que, bueno, puede presentar sangrado a cualquier nivel, en cualquier cavidad del paciente. Entonces hay que estar muy al pendiente de constantes vitales, de cualquier dato de choque hipovolémico que nos pueda hacer el paciente, porque, pues bueno, puede sangrar a cualquier nivel este paciente. Entonces, bueno, ¿cuáles son esencialmente las intervenciones de enfermería en el paciente con infarto agudo del miocardio? Bueno, de primer contacto prácticamente tenemos que monitorizar al paciente. Son pacientes que por la falta de, ahora sí que oxígeno a nivel cardíaco pueden ser arritmias, entonces lo tengo que tener monitorizado, le puede bajar la frecuencia cardíaca o se puede taquicardizar. Lo más probable es que se le baje, pero bueno, pueden ocurrir las dos, las dos, porque acuérdense de las arritmias. Entonces, tengo que tenerlo monitorizado al paciente. De preferencia, pues bueno, la monitorización implica que ustedes también coloquen el oxímetro de pulso en el paciente, que se le instale una vía endovenosa permeable al paciente, una vía de buen calibre al paciente, ¿no? En estos pacientes, ahora sí que debemos de, bueno, las recomendaciones cuando instalamos una venoclisis siempre nos dicen que empecemos con los vasos sanguíneos más distales, pero, pues bueno, en este caso no vamos a empezar con los más distales, tenemos que empezar con un vaso de buen calibre en el paciente. Entonces, generalmente empezamos con las fosas antecubitales,
ya sea la cefálica, la basílica, pues bueno, instalamos el acceso endovenoso en el paciente, tomamos los laboratorios en esa misma punción que se realiza al paciente, ya para no realizar doble punción, se aprovecha y se toman los laboratorios, además que pues también hay que estar monitoreando constantes vitales. Debemos tener también disponible cerca el carro de paro. No sabemos en qué momento podemos requerir el desfibrilador o todos los diferentes medicamentos que hay en un carro de paro para reanimar al paciente, porque es un paciente que tiene alta probabilidad de hacernos un paro cardíaco o una arritmia letal. Entonces, bueno, también, si vamos a administrar la terapia trombolítica, pues bueno, verificar que esencialmente el paciente, pues bueno, ahora sí que al menos que se le haya cotejado o que se le haya hecho una evaluación de las contraindicaciones absolutas o relativas para esta terapia fibrinolítica. Administrarla en el tiempo que sea pertinente. Hay que estar evaluando también las alteraciones neurológicas que pueda tener nuestro paciente y los datos de reperfusión. ¿Cómo vamos a ver si no estamos, ni al paciente no lo tenemos en una sala de hemodinámica, si no vemos las imágenes de las arterias coronarias, cómo vamos a ver que está reperfundiendo el corazón? Pues bueno, la forma más sencilla de ver que el corazón está reperfundiendo cuando se administra un trombolítico es mediante ok, ahorita te la digo, Lisbeth. La forma más sencilla que tenemos de ver que está reperfundiendo, que se está abriendo la arteria porque el fármaco disolvió el trombo, es que el segmento ST vuelve a la normalidad. Es decir, pues, los cambios los vamos a ver reflejados en el electrocardiograma. Muy bien, Lisette, ¿cuál es la diferencia entre infarto agudo y miocardio en paro? Infarto me está hablando de isquemia cardíaca, es decir, le falta oxígeno a una parte del corazón. Y el paro cardíaco es cuando el corazón se detiene. El corazón deja de hacer su función, se detiene y es el paro cardíaco. Esa es la diferencia, Lisbeth. Muy bien, ahora sí. ¿Ok? Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Con estos pacientes también es importante, van a sangrar por cualquier vía, hay que estarlos cuidando. Por eso estos pacientes no vamos a permitir o no se sientan mal si a ustedes no los dejan intervenir con este tipo de pacientes, a lo mejor de primera instancia, cuando ustedes van como estudiantes o cuando están aprendiendo a canalizar. Estos pacientes, una persona prácticamente que tenga la habilidad de hacerlo, lo tendrá que hacer porque, pues bueno, por los diferentes sitios donde lo puncionen, puede sangrar el paciente. Entonces, por lo tanto, debemos de evitar tener a un paciente multipuncionado porque lo podemos someter a una terapia trombolítica y eso implica que él sangre. Entonces, bueno, hay que la persona más hábil, que bueno, que coloque al menos el acceso venoso en el paciente. Ahora, si tengo otros sitios de punción, porque a lo mejor luego llegan de otros hospitales, o llegan con la ambulancia y ya me lo dejaron, ya me lo multipuncionaron al paciente, hay que estar al pendiente y realizar compresión si es necesario en los sitios de punción para evitar que me lleguen a sangrar. O si empiezan a sangrar, realizar una compresión directa en esos sitios de punción. Ahora también, bueno, evitar la invasión de grandes vasos. ¿A qué se refiere esto? A catéteres centrales. Generalmente, pues un catéter central a nivel tegumentario. Bueno, esta angioplastía, ya se las había comentado, prácticamente es el tratamiento idóneo en el paciente. Ya no me voy a detener porque ya le expliqué prácticamente. Y pues bueno, este es prácticamente a lo que se deduce ahora sí que el tratamiento de la cardiopatía isquémica en el paciente. Por lo tanto, pues bueno, ya ahora sí que ya esto lo manejamos ahora sí que, o donde lo vemos, ahora sí que en el algoritmo del paciente con el síndrome coronario agudo. Aquí lo tienen y es el manual. Ahí te escucho. ¿Mandé? A varios nos sacó la plataforma. Ah, caray, ¿por qué me lo sacó? Yo creo que están un poquito saturados. Bueno, no se preocupen, se está grabando y van a disponer del archivo ya posteriormente ustedes. Ah, ya están entrando otra vez. Sí, con razón se oye de que salen o entran o que levantan la mano, pero ya vi que es eso. Bueno, muy bien. ¿A todos qué? ¿A todos lo sacó? No, creo. Tengo 56 adentro de la sesión. Bueno, muy bien. No, a mí Yo no. creo que no, sí, porque aquí me dice cuántos tengo en la sesión.
Aquí me marca y tengo Sí, a mí 57 dentro de la tampoco me sesión. sacó. O sea, como que Sí, no, saca, hace ratito lo sacó. Lo saca de momento y los vuelve a regresar, ¿no? ajá, Los deja entrar. sí, porque a mí también eso es lo que me pasó ahorita. Como que se Ah, cortó ok. la sesión y volvió a conectar. Y los vuelve a... Sí, sí es que luego también aquí me aparece cuando se salen de la sesión, pero a veces no es que ustedes se salgan, sino que les pasa eso. Sí, ya me he percatado de eso, chicos. Bueno, no se preocupen, la sesión se está grabando y la van a poder revisar ya posteriormente. Bueno, ahora, y de hecho se está grabando aquí en Blackboard, o sea que al rato la van a tener ya disponible. Muy bien, ahora rápidamente vamos a evento vascular cerebral, que bueno, esencialmente el evento vascular cerebral comprende prácticamente digamos que un fenómeno parecido a lo que le ocurre al corazón, nada más que ahora sí que esto ocurre a nivel cerebral. Un evento vascular cerebral también, pues bueno, ocurre más comúnmente de lo que podemos imaginar. Prácticamente, pues ahora sí que nuestros pacientes también, pues bueno, pueden ser mal diagnosticados o incluso lo podemos dejar pasar, ¿no? Porque dicen, bueno, le di una parálisis facial, está muy nervioso, está muy estresado, y por lo tanto, pues bueno, no, pues que la medicación que le pueden dar a este paciente puede ser así que prácticamente no la necesaria que requiere este paciente y por lo tanto, pues bueno, las secuelas neurológicas que puede tener un paciente por un evento vascular cerebral pueden ser importantes. Entonces, por lo tanto, entre más temprano se diagnostique un evento vascular cerebral, mucho mejor para el paciente. Entonces, bueno, prácticamente no me voy a detener ahorita mucho en esto porque ya bueno, tenemos poquito tiempo. Ahora sí que la cadena de supervivencia del accidente cerebrovascular, también ustedes lo tienen en su manual, exactamente en la página 75, si no mal recuerdo, prácticamente es ahí donde nos explica cada uno de los eslabones lo que representa, ¿no? Primeramente, ahora sí que es el reconocimiento de lo que es el evento vascular cerebral y la reacción pronta que deben de tener ahora sí que las personas que lo detectan para poder enviar a la persona prácticamente a los servicios idóneos y que pueda recibir el tratamiento el paciente lo más pronto posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la etiología del evento vascular cerebral? El evento vascular cerebral lo tenemos, en dos modalidades o de dos tipos. Primero, el isquémico. Este es el mayor porcentaje de nuestra población. Ahora, el isquémico comprende una oclusión de una arteria cerebral y por lo tanto pasa lo mismo que con el corazón, pero aquí aplicado al cerebro. El cerebro le falta irrigación sanguínea, también las células del cerebro son muy sensibles a la falta de oxigenación y por lo tanto, pues prácticamente, pues dependerá en qué zona se encuentre ahora sí que esa falta de oxigenación y así es como lo va a manifestar el paciente. Ahora, también tenemos la otra modalidad, que es el hemorrágico. ¿Qué pasa en el hemorrágico? En el hemorrágico lo que pasa es que un vaso sanguíneo de cerebro se llega a romper y me llega a ocasionar una acumulación, un hematoma, prácticamente una colección de sangre a nivel cerebral. Y esto me puede causar inflamación cerebral, edema cerebral y por lo tanto, pues bueno, también repercusiones neurológicas en mi paciente. Ahora, se presenta en mayor proporción el tipo de evento vascular cerebral isquémico y por lo tanto, bueno, la importancia es cómo lo podemos detectar. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta que un paciente o que alguien que va conmigo en el transporte, que alguien alguien que está en no sé, en cualquier centro donde yo esté o cualquier sitio donde yo esté, está teniendo un evento vascular cerebral de este tipo? Bueno, esencialmente, bueno, podemos aplicar la escala de Cincinnati. Esa escala es muy sencilla de aplicar en donde nada más vamos a valorar tres aspectos en el paciente. Primero que nada, pues bueno, ahora sí que es la cara del paciente. Cuando hay un evento vascular cerebral, recuerden que por afectación digamos que a nivel cerebral podemos tener prácticamente la lesión a nivel de hemisferio izquierdo, pero por el cruce de fibras a nivel quiasma óptico, prácticamente vamos a verlo reflejado en el lado contrario a donde se encuentre la lesión cerebral. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a observar a nivel de cara en el paciente? Vamos a observar que va a tener desviación de la comisura labial. Se le va la boca chueca, como dice. Se le va la boca de lado al paciente.
De hecho, hasta si la boca, pues bueno, como tiene desviación de la comisura labial, se le puede dificultar al paciente sonreír. Si sonríe, la boca se le va todavía un poquito más de lado, hacia el lado, y además, bueno, si le decimos al paciente que nos enseñe los dientes, no va a poder enseñarnos los dientes. Se le puede dificultar prácticamente enseñarnos los dientes, ¿no? Ahora, también podemos observar que el paciente puede tener prácticamente también el párpado caído o incluso se le puede cerrar completamente, se le cae el párpado y no va a poder abrir el ojo el paciente, pero porque prácticamente la función neurológica aquí la tenemos alterada. Ahora, ¿qué podemos hacer también con estos pacientes? Bueno, pues le podemos decir, si está sentadito, pues bueno, yo les digo siempre sentadito porque el tener un paciente de estos ahora sí que en posición erecta o que estén parados el paciente, pues prácticamente, pues bueno, estos pacientes en cualquier momento nos pueden hacer deterioro neurológico importante o perder el estado de conciencia. Entonces, pues bueno, lo recomendable, bueno, siéntenlo y díganle que mantenga prácticamente, que eleve sus brazos hacia la altura de sus hombros y que los mantenga ahí por 10 segunditos. Ustedes no necesitan decirle cuéntale, ¿no? Ustedes cuéntenle el tiempo, pero ustedes díganle, a ver, mantén tus brazos aquí arribita, y los dos juntitos o los dos arriba a la misma altura. Si el paciente tiene, bueno, es un dato sugestivo de un evento vascular cerebral que, pues bueno, el lado afectado, el paciente, por más esfuerzo que haga, no va a poder mantenerlo a la misma altura. Generalmente este brazo va a permanecer abajo o caído. Entonces, eso es otro signo de alerta, ¿no? Y por último, el lenguaje. Son pacientes que pueden tener ahora sí que dificultad para hablar, también, pues bueno, para articular palabras, es decir, disartria, o incluso puede el paciente estar completamente afásico, es decir, pues bueno, no va a hablar el paciente. Entonces, por eso prácticamente, pues bueno, cuando detectamos este tipo de signos, pues es llevar inmediatamente al paciente a atención hospitalaria. Requiere atención el paciente. Ahora vamos a ver que existen varias escalas. Ahorita no me voy a detener mucho con estas escalas porque prácticamente, pues no, algunas nos señalan ciertos factores de riesgo que tienen los pacientes que presentan un evento vascular cerebral, como es la edad, ahora sí que la hipertensión arterial, digamos que digamos, si un paciente que tuvo a lo mejor algún evento de una parestesia previa, pues eso me da a entender que posiblemente el paciente tiene una probabilidad en un futuro de presentar un evento vascular cerebral, ¿no? Ahora también, pues bueno, hay que considerar a qué hora inició el evento para tener, así como en el infarto igual, qué tanto tiempo disponemos, ¿no? De qué tanto tiempo tengo, lo más pronto posible que yo lo traslade mucho mejor, pero debo de respetar prácticamente, de considerar que tengo cierto límite de tiempo para atender a estos pacientes. Sobre todo para que se vean beneficiados del tratamiento, ¿no? Porque, pues bueno, el tratamiento no se puede instalar ya días después de que ocurrió la isquemia, en este caso la isquemia de cerebral, porque, pues bueno, ya no vamos a tener el efecto que tendríamos en una fase aguda. Ahora también los pacientes que tienen diabetes mellitus también están más predispuestos. En esta escala no me voy a detener mucho porque prácticamente está así como que ya está más enfocada con ciertos aspectos intrahospitalarios, por lo tanto no me voy a detener mucho porque ahorita el enfoque que tenemos es extrahospitalario, al menos de estos pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué es necesario que yo averigüe del paciente? Bueno, signos y síntomas, es decir, si hubo algún síntoma o signo asociado con el malestar que empezó a presentar el paciente, tuvo alteraciones del estado de conciencia, cómo se instauró y cómo fue progresando este evento en el paciente. A lo mejor empezó nada más con un dolor de cabeza y posteriormente ya empezó a lo mejor con las repercusiones o secuelas o alteraciones neurológicas. Entonces, es importante averiguarlo, ¿no? Sobre todo quien está en contacto con el paciente, pues preguntarle cómo fue dándose prácticamente, ahora sí que, o cómo inició y cómo fue dándose prácticamente el deterioro del paciente. Si hubo algún factor desencadenante, algo que esté vinculado prácticamente con el inicio del evento y si los factores de riesgo que pueda tener nuestro paciente. Generalmente en estos eventos hay maneras de orientarnos, de saber, pues bueno, cuando es un isquémico y es un hemorrágico. Pero esto nada más es meramente clínico, ¿no? Porque el isquémico, la aparición es más lenta, progresa en horas prácticamente, y tenemos antecedentes del paciente generalmente que puede estar asociado con la enfermedad arterial periférica,
pacientes que claudican, es decir, que cojean, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me hablan de eventos trombóticos previos, ¿no? Paciente con cardiopatía isquémica o con antecedentes de accidentes isquémico-transitorios. Esto quiere decir AIT, es accidente isquémico transitorio. Es decir, paciente que de repente sintió dormida la cara, de repente, pues bueno, a lo mejor no tuvo más repercusiones el evento isquémico transitorio y pues bueno, revirtió, pero pues no fue a valoración y ahí lo dejó, ¿no? Entonces, a lo mejor son señales que le fue dando el cuerpo que no fueron atendiéndose. También pacientes que tengan fibrilación auricular, y ya saben ustedes por qué, o alguna valvulopatía que también me condicione a éstasis venosa. Y el hemorrágico, bueno, aquí sí la evolución es más rápida, ahora sí que puede ocurrir, ahora sí que el deterioro en el paciente es más súbito que en el isquémico. También el paciente puede tener ahora sí que presencia de vómito sin vértigo. Generalmente cuando nos da vómito, pues nos sentimos mareados y vomitamos, ¿no? Sentimos la náusea y vomitamos. Estos pacientes no. El vómito tiende a ser generalmente un vómito en forma de proyectil. Es decir, son pacientes que no sienten náusea, que no se sienten mareados y vomitan así súbitamente. Ahora, también son pacientes que pueden tener rigidez en la región de la nuca y, bueno, con ellos el antecedente de de consumo de bebidas alcohólicas, de hipertensión arterial sistémica y del uso de anticoagulantes está muy asociado. Pero el diagnóstico tal cual lo vamos a obtener con una tomografía. Por eso es importante trasladar al paciente al lugar, a un hospital idóneo para que lo diagnostiquen con tomografía. Con la tomografía se puede visualizar si es un evento isquémico o si es un evento hemorrágico. Y de acuerdo a ello será la terapéutica que se instale en el paciente. Entonces, digo, dentro de lo más, pues bueno, ninguno de los dos es deseable, ¿no? Pero digamos que dentro de lo más benevolente es el isquémico, porque, pues bueno, se puede intentar reaperturar ese vaso sanguíneo con terapia fibrinolítica. Y en el caso del hemorrágico, ¿no? ¿Te escuchó? Si alguien iba a comentar algo. No, ya no. Bueno, muy bien, entonces me sigo. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas a instalar ya con estos pacientes? Hay que estar vigilando la función respiratoria. Pueden ser que pierdan a lo mejor, pues bueno, pues bueno, que puedan tener deterioro de la función respiratoria y por lo tanto va a requerir que sea intubado el paciente. Hay que tenerlo monitorizado también, mantener un acceso venoso permeable con estos pacientes. Es necesario también que sea valorado por un neurólogo. Es importante, no hay como el especialista para valorar a estos pacientes. Ahora también, pues bueno, prevenir algún trastorno metabólico que se pueda agregar y que me complique el cuadro en el paciente. Si es necesario, se instala la terapia de anticoagulación con heparina. Si no, ahora sí que primero va la fibrinolítica y posteriormente ya se vería qué tipo de fármaco se le deja al paciente dentro de terapia con la terapia anticoagulante, pero no todos son candidatos. También, pues bueno, son pacientes que se dejan en ayuno, no va a comer, hay que proporcionarles protección gástrica, antipiréticos, porque a consecuencia de hemorragias o de isquemias neurológicas podemos tener ahora sí que alteraciones en la, digamos que en la preservación de la función técnica, ¿no? Es decir, vamos a tener, generalmente lo más probable es que el paciente tenga fiebre. Ahora, y fiebre no derivada de un proceso infeccioso, ¿eh? Ahora también, si el paciente está hipertenso, debo de controlar la presión arterial para poder administrar la terapia fibrinolítica. Está contraindicado administrar la terapia fibrinolítica en los pacientes que están hipertensos, porque lejos de ayudarlos, podemos ahora sí que complicar la situación. ¿Cómo la podríamos complicar? Un paciente hipertenso, pues bueno, yo tengo existe el riesgo de que a mayor presión un vaso sanguíneo se pueda romper prácticamente, no soporte tanta presión y se pueda romper. Ahora imagínense con la terapia trombolítica de un paciente hipertenso, pues yo podría hacer que ese paciente sangre más todavía, ¿no? Y las medidas antiedema cerebral para estos pacientes. Ahora, pues bueno, esencialmente prácticamente en eso radica el manejo de la terapia fibrinolítica, ¿no? En el cual, pues bueno, también se pueden agregar otro tipo de fármacos o de terapéutica en el paciente. Ahora, esto es en cuanto, si es isquémico, ahora sí que podemos utilizar terapia fibrinolítica, pero
si es hemorrágico, aquí no hay vuelta de hoja, no hay cómo quitar esa colección de sangre a nivel cerebral y por lo tanto, pues hay que hacer una craniotomía y tratar de descomprimir, ahora sí que quitar el hematoma que tenga ahí el paciente, la colección, para poder ahora sí que retirarla, esa sangre que no debería estar ahí, ¿no? Pero, pues bueno, no todas las áreas a nivel cerebral donde se forman los hematomas o donde se ocurren los derrames son susceptibles de drenarse. Entonces, por eso, esto es lo más grave o lo más delicado del evento vascular cerebral hemorrágico, que puede involucrar prácticamente hasta casi todo el hemisferio. O sea, he visto eventos vasculares cerebrales en el cual prácticamente implica casi la hemorragia está a nivel de todo un hemisferio completo, en el cual, pues bueno, a lo mejor el vaso sanguíneo que está, bueno, en el cual ocasionó una colección de sangre, es decir, el hematoma prácticamente hay contenido, pues es una zona prácticamente inaccesible para los neurocirujanos. Entonces, son zonas que son incluso hasta más riesgosas. Ellos dicen, pues no me animo a entrar, no es candidato a cirugía porque prácticamente si yo entro a esta zona es que yo tengo que abrir, tengo que entrar y por lo tanto al seccionar, digamos que más encefálica, pues vamos a dañar funciones neurológicas en el paciente, en los cuales van a ser irreversibles. Entonces, eso, digamos que esa es la desventaja o el inconveniente del evento vascular hemorrágico. Hay unos que son pequeñitos, están contenidos y que son accesibles para los neurocirujanos. Y cuando es accesible, pues el paciente se le somete a la cirugía para drenaje de esa colección de sangre. Y pues bueno, hay pacientes que la libran, la verdad, ¿no? Pero pues bueno, que el pronóstico es bueno en ellos, pero la mayoría de los pacientes en este tipo de eventos vasculares cerebrales, pues tienen un mal pronóstico. Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Perdón que me haya brincado tan rápido, aquí estás, pero estas están principalmente enfocadas ahora sí que digamos, a reducir prácticamente la hipertensión intracraneal que a veces puede tener un paciente que tenga un evento vascular de tipo hemorrágico, en donde pues prácticamente tenemos que instaurar medidas de la elevación de la cabecera únicamente a 30 grados, no más. Si yo elevo más la cabecera voy a aumentar la presión intracraneal. Si yo la coloco completamente en decúbito al paciente, también voy a incrementar la presión intracraneal y por lo tanto eso me va a repercutir neurológicamente en mi paciente. También, por lo tanto, esos pacientes, bueno, hay que tratar de realizarle los menos estímulos dolorosos lo más que se pueda, ¿no? También disminuir la sobreestimulación que pueda ocasionárseles y favorecer una buena ventilación dentro de lo que cabe con ellos, e instalar medidas farmacológicas pertinentes con ellas y también las no farmacológicas, ¿no? Este es un ejemplo. En el caso que el paciente tenga hipertermia, podemos manejar ahora sí que con medios físicos, además de los medios químicos, ¿no? Es muy raro que el paciente llegue a presentar hipotermia, es más frecuente que sea la hipertermia la que presente mi paciente, y pues bueno, a veces se hace uso de, además de los medios químicos, de medios físicos, ¿no? Bueno, también, pues bueno, hablábamos control de presión arterial en estos pacientes. Lo idóneo es que, pues bueno, se mantenga la presión arterial invasiva, es la que tenemos aquí, pues ahora sí que disponible, ¿no? En estos pacientes. Es más fidedigna que la no invasiva. Vean, aquí tenemos la no invasiva, que es la que nosotros tomamos con el brazalete, y aquí tenemos la invasiva, la que directamente se toma a través de una línea arterial. Entonces, pues bueno, ahora sí que con esos pacientes, pues bueno, se puede instaurar también terapia farmacológica para disminuir o controlar la presión arterial. También en este tipo de eventos los pacientes llegan a presentar convulsiones, entonces también se pueden instaurar prácticamente, ahora sí que tratamiento de forma preventiva. A veces hay médicos que prefieren no esperarse a que el paciente llegue a tal grado y instalan la terapia anticonvulsiva de forma, ahora sí que profiláctica. Entonces, bueno, esencialmente estos dos fármacos son los más representativos. El fenobarbital, pero más la fenitoína o DFH también es el más utilizado. Muy bien. Y pues bueno, un cerebro que está sometido a un estrés, que fue también que está sometido a un trauma, pues bueno, se edematiza y por lo tanto hay que disminuir el edema cerebral en el paciente.
Se puede disminuir mediante diuréticos no osmóticos como el furosemide, es muy bien diurético para estos casos, pero también tenemos el diurético osmótico manitol, que prácticamente viene así un frasco como si fuera una solución y pues bueno, prácticamente se puede utilizar 2 o 3 veces al día, dependerá la condición del paciente, pero es muy buen tratamiento para disminuir el edema cerebral que pueda llegar a presentar nuestro paciente. ¿Dudas hasta aquí? Esencialmente en el ámbito extrahospitalario nos tenemos que enfocar a detectar prontamente ahora sí que este tipo de eventos y poder ahora sí que trasladarlos lo más pronto posible para que el paciente reciba la atención idónea. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Digo, creo que es lo más representativo. Ya ahora sí, ya vamos a empezar ahora sí que ya a ver digamos que intervenciones, algoritmos ya un poquito más específicos, ya podemos trabajar ya con más casos. Entonces, ya casi terminamos. ¿Dudas, críticas? Prácticamente, bueno, ustedes tienen la próxima clase, su examen, entonces sí les voy a pedir, revisen los algoritmos, revisen las arritmias letales, también por favor, tengan en cuenta la secuencia que ustedes tienen que llevar a cabo en una atención, en la atención de lo que es un incidente extrahospitalario, con la secuencia que tienen que seguir de reanimación. Acuérdense, por favor. Y también, pues, la secuencia que tienen que seguir a nivel intrahospitalario. Entonces, ustedes van a conocer, van a tener contacto o pueden tener contacto con esos dos ámbitos, entonces deben de saber seguir la secuencia adecuada, la secuencia ordenada. Entonces, la secuencia ordenada prácticamente viene en su manual. ¿Dudas hasta aquí? ¿Críticas? A ver. Entonces, ¿este tema también va a venir en el examen, Miss? Sí, exactamente. Viene caso de paciente con cardiopatía isquémica, viene caso de paciente con evento vascular cerebral. En caso clínico. Ajá. Sí, Gracias. exactamente. Muy bien. Ok, sí, de hecho ya las deben de tener. Si no me recuerdo, anoche le di una revisadita a la plataforma y ya deben de estar. De hecho, es evento vascular cerebral y cardiopatía isquémica o SICA. El código azul, les falta código azul. Entonces, para agregarles el código azul, Mariana, para agregarles el código azul, también, nada más les comunico, no es necesario que descarguen ya prontamente, ahora sí que lo que les había subido al Google Drive, ya, así que ya dispongo de mayor capacidad, prácticamente para que no borre las presentaciones y ahí las puedan ustedes consultar cuando las necesiten. Prácticamente van a estar disponibles todo el cuatrimestre para ustedes. Entonces las pueden revisar ahí. Les agrego código azul. Sí, me parece que en una ya viene, pero a la presentación tal cual, supongo que te refieres a la de PowerPoint que tengo, de código azul. Yo creo que es esa, porque en las grabaciones sí está. En esa sí está. Muy bien. Bueno, chicos, ¿dudas hasta aquí? Cinemática del trauma. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver, Giovanni, no te vayas. A eso voy, Giovanni. No se me vayan. No se me vayan. Ahorita voy a pasarles lista. Ay, por favor, por el amor de Dios. Ok, no se me vayan. Aunque ustedes no lo ven, ahorita, aunque no pueden sonreír para la foto, pero les estoy tomando una foto. Listo, a ver. Ok. No. No se me vayan, sonrían, como dicen. Ok, voy bajando. Y ya nada me faltan los últimos, en donde estamos aquí. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues listo. Prácticamente ya les tomé las imágenes. Entonces, no sé qué le esté pasando. La voy a llevar a que la revisen. Algo he de haber hecho, algo está de estar raro,
porque con los audífonos sí los escucho perfectamente, pero con solitos no. Algo de haber hecho. Pero bueno, muy bien, la olla. Prometo que la reviso. Si no, me van a dar un pretexto para estrenar algo nuevo. Bueno, cuídense mucho, chicos, que estén bien. Y los veo prácticamente para el examen. Voy a estar al pendiente de su examen, de cuando estén en la plataforma. Y sí, la guía, sí. Sí, Ángel, no te preocupes. Ya, les había yo dicho que sí les daba guía, pero estudien, por favor, ¿eh? Bueno, cuídense mucho. Nos vemos, chicos, que estén bien. Bonita Gracias, maestra. tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós, Miss. Gracias. Adiós, que estén bien. Por nada, cuídense. Bonita tarde.